Los diarios titulan algo así como alerta por bronquiolitis. Alguno dirá, bueno, pero ocurre todos los años, ¿pero ocurre en la misma época o este año se ha adelantado un poco? Se lo vamos a preguntar al doctor Francisco López, que amablemente va a charlar unos minutitos con nosotros. Francisco, ¿cómo te va? Bienvenido según como lo mires para MDZ Radio en Mendoza. Emi Serrano te saludo, estoy con Roxana Badaloni aquí en el estudio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Hay más casos o llegaron antes? ¿Cuál es la sensación o el dato real y objetivo? Mira, la realidad es que hay más casos que llegaron antes, pero no es una total aberración. Hay años que empiezan un poco antes los casos. Y este año aparentemente así fue. Tenemos un 30, quizás hasta un poquito más de porcentaje de casos de bronquiolitis, pero no es para asustarse ni para preocuparse, más bien para ocuparse. Sí es muy importante lo que está sucediendo porque hay poco personal médico y los hospitales se pueden abarrotar. Más allá de eso, estamos acostumbrados los médicos a manejar ese tipo de patología que todos los años en la época de invierno y otoño se presenta. En general son pacientes que podemos manejar de forma ambulatoria, con 4, 5, 6 horas de internación por guardia, y después enviarlos a la casa, y en algunos casos que están más complicados se internan en general de 2 a 3 días. Así que sí es una alarma, es una alerta para tener cuidado, pero no para entrar en pánico. ¿Por qué ha empezado antes si ha hecho menos frío? Diría, ¿no? La pregunta lógica. No tenemos esas respuestas. Quizás empezó a circular antes el virus. Ajá. Y bueno, como ahora hay mucho menos cuidado a raíz de que pasó la pandemia, hemos relajado todos los controles, y si te fijas, incluso a los consultorios y a los hospitales la gente va sin barbijo. Sí. Las escuelas están abiertas, está todo funcionando al 100%, y se está relajando la gente con respecto a las transmisiones de los virus y de todo lo que es respiratorio. Así que no es aberrante, pero y tampoco de esperarse, no nos gusta ver los casos antes de tiempo, pero esto va a descender probablemente conforme vaya avanzando el invierno y vamos a entrar a un estado de normalidad para la época. Bien, ¿y cuál es la diferencia en cuanto a los síntomas, por ejemplo, una gripe o otro cuadro de estas enfermedades de invierno respiratorias, para no confundirlos, ¿no? Porque acá sí se necesita un tratamiento. Mira, pasa esto, la bronquiolitis es una enfermedad de la vía aérea más delgada, más chica, la pequeña vía. La tráquea se divide en bronquios, luego en bronquiolos y así subsecuentemente hasta que llega a la parte más distante. Esa parte es la que se inflama y empieza a generar obstrucción al flujo. Puede ser una gripa normal, sentirse como una gripa oral y evolucionar. Primero empiezan con moco los niños, tos, quizás un poquito de fiebre, después bajan los bronquios y empiezan con dificultad respiratoria, dificultad y poco apetito. Un niño intranquilo, que respira mal, y nos vamos a dar cuenta conforme va agravándose porque empieza a pansear, empieza a respirar mucho con la panza y a hundir la parte del tórax. Ahí es cuando se ha comprometido la parte de los bronquios de forma importante y requiere tratamiento más allá de lo habitual. ¿Qué es eso? Bueno, nebulizaciones con broncodilatadores antiinflamatorios. En general responden muy bien con eso. No hay necesidad de antibióticos. No antibióticos. En algunos casos sí, cuando se complica con una neumonía. Claro. Estamos hablando de un virus, el virus sincitial respiratorio, y es muy común en menores de 1 año y también lo eso vemos te en iba a algunos decir, adultos. ¿por qué es más común en bebés? ¿El sistema inmune no está preparado? ¿Cuál es el motivo? Son más vulnerables, simple y sencillamente son más vulnerables. Es un virus que tiene afinidad por sistemas inmunológicos un poco más inmaduros. Para cuando ya son más grandes y han tenido exposición al virus y hay mucha mejor respuesta inmunológica y se complican muchísimo menos. Igual lo vemos, ¿no? Igual no es una cosa que en un niño de 2, 3, 4, 5 años no pase. Sí pasa, pero lo vemos muy acumulado en las edades menores de 1 a 2 años. Francisco, ¿qué le podemos decir a los papás y a las mamás que nos están escuchando en este momento, que obviamente se asustan ante el primer moco, lo cual es súper normal que tengan todos los niños y niñas desde que nacen y hasta los 15 años, pero digo, para tener en cuenta esto puntualmente, la bronquiolitis, ¿qué le podemos decir como mensaje?
Lo más importante, si hace fiebre, 1, 2, empieza a respirar un poquito mal, hace moco empieza con tos, especialmente por las noches, y empieza con el panseo o un poco de respiración rápida y poco superficial. Ahí hay que ir directamente a la guardia, no esperar a una consulta por ambulatorio, hay que ir a la guardia. O llamar a su médico, llamar a la ambulancia para que lo vayan a atender en casa. Básicamente eso, en general va a haber mucho, va a pasar en todos los niños, van a cursar con la enfermedad, con el virus, más o menos. El virus va a recorrer todo el país, todas las personas nos vamos a enfermar de algún grado, más o menos, ya que estamos en contacto con la comunidad y con los niños lo van a pescar en las guarderías. Es muy difícil mantenerse aislado. Así que no es para asustarse. Nada más hay que prevenirlo a lo más que se pueda, o sea, lavarse las manos, especialmente los niños prematuros y los niños muy chiquitos, menores de 1 año. Hay que evitar el alto, estar socialmente muy conectados, que viene todo el mundo los carga, todo el mundo les da besos, ese tipo de interacciones. Evitarlo. Y con eso evitamos un poco. La verdad que es prácticamente, es muy difícil que no suceda, que no se contagien, pero con los cuidados sí se puede minorar la probabilidad. Muchísimas gracias, Francisco. Te mandamos un abrazo grande desde aquí, desde la provincia de Mendoza. Igualmente, que tengan muy buen día. Muy buena noche. Muchas gracias. Así pasó el doctor Francisco López.